alrededor. Oigo una voz sobre la montaña y se prepara el camino al Señor. Prepara el camino, preparad, pues viene el Señor. Bueno, muy buenas tardes, Dios te bendiga. Y bueno, vos estás viendo este programa que se llama Cristo viene pronto. Y sí, el Señor viene pronto, así que hay que prepararse. ¿Cómo te va, siervo de Dios, Rubén Rivera? Buenas tardes, me va muy bien y le damos gracias. Yo doy gracias al Señor porque es el único que nos permite hacer algo, ¿no? Y en este momento tenemos que dar gracias porque podemos estar en esta filmación y poder hablar de la palabra de Dios. Y que siempre es tan importante. Y vos sabés que este es un tiempo que nadie lee la palabra, nadie lee, es difícil. Por eso tenemos una sociedad que es difícil. Tenemos gobiernos que son difíciles. Y sí, estamos en una situación particular. Argentina está pasando por una situación económica particular y eso hace que la persona se enerva, la persona, ¿no? Y bueno, y creo que este es el tiempo que, a pesar de que hay cosas difíciles, también tienen que venir esos cambios. Sí, todos los cambios son buenos, los cambios son buenos. Siempre son buenos, pero el problema es otro acá, que la gente no entiende que todo lo que hay sobre la tierra, debajo del sol, ¿no? Hace de que son cosas que el Señor permite y Él pone de acuerdo a la situación. Quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Dios designa a las autoridades. Si nosotros leemos en Romanos capítulo 13, ahí está clarito de que el Señor es el que pone a las autoridades en cada nación. Así que no es que diga el hombre, yo lo quiero a fulano de tal, no. Se va a elecciones y el Señor toca a la gente. El Señor permite y toca. Permite también, lógicamente, sí, que tengamos un gobierno o tengamos otro gobierno. No hablemos de gobierno por cuanto en este momento no estamos en estas cosas, sino en las cosas de Dios, y es el que nos va a llevar a ver también cosas, muchas buenas y otras difíciles, lógicamente. Sí, seguro. También digo, ¿no?, que es importante que las personas tienen que orar, porque es un mandato ya de Dios. Es un mandato que debemos orar por nuestros gobernantes, por las personas que están en eminencia. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que nos vaya bien. Efectivamente. Y bueno, muchas veces las personas no oran, entonces no se producen los cambios. No se producen los cambios, pero el Estado siempre está para servir. Las instituciones deben servir a Dios. Servir a Dios es servir al pueblo. Y nuestra obligación es pedirle a nuestro Padre Celestial para, como dijimos nosotros antes, bueno, nos tiene que ir bien. Y el Señor mismo dice en su palabra, todo saldrá bien cuando oramos, seguro. Claro, ¿Amén? eso es lógico. Así que por eso nosotros acá transmitimos la palabra de Dios. Pero lamentablemente, como siempre decimos, unos la toman, otros no, directamente. Hasta que llega el momento que hace notar que hay un solo Dios. Y ese Dios está allí cuando vos no haces bien las cosas, te empieza a enviar sus mensajeros, ¿no? Porque todo depende, están todos de acuerdo a que el único que ordena y manda es Dios. Porque todas las cosas están hechas por Él y para Él. Amén. Así que esto me hace acordar a la palabra que vamos a hablar hoy. Y es sobre Pablo y sobre Silas. Cuando el Señor los envió, ellos estuvieron en la iglesia de Antioquía y el Señor levantó a estas dos personas. Eran 5, donde allí había profetas, había maestros. Y sin embargo, el Señor levantó a estas dos personas para que hagan ese viaje apostólico y lleven la palabra. Claro. Lleven la palabra de Dios. Y mira vos, y ellos fueron, ¿no?, a esa ciudad que estaba en Grecia, una ciudad. Y dice así la palabra: estos enseñan
costumbres, dice, que no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos ciudadanos romanos. Mira vos, ¿no? Porque ellos solamente iban con la ley, con la palabra de Dios, ¿no? Pero se fueron a un lugar donde creían en otros dioses. Las personas tenían otros dioses, ¿sí? Y es como hoy. Es como hoy, porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, estas personas eran judías. ¿Mm? Claro. Y ellos enseñaban quién era ese Dios todopoderoso. Quién era, cómo eran sus costumbres, cómo eran sus leyes. Sin embargo, ellos dicen que se presentaron a los magistrados y dice, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y mira vos, ¿no? Porque nosotros hablamos que tenemos que respetar al pueblo de Israel. Y hay que respetarlo porque el Señor es judío. Tiene sus costumbres, hay otras leyes, hay una constitución. Y muchas veces nosotros venimos con costumbres que nos han enseñado nuestros padres. Y porque ellos lo hicieron así, nosotros también lo hacemos así. Y no es así, porque cuando vamos a la palabra de Dios, es allí que el Señor nos sitúa como debe ser. Y el Señor dice, Jesús dijo, al judío primeramente. Efectivamente. Vos sabés que me hizo acordar con respecto a esto. Yo por Facebook envío fotos o videos a distintos contactos que yo tengo por Facebook. Y me equivoqué el otro día y mandé a otro lugar. Entonces, una de estas señoras, ¿no?, me dice que quién era yo para hacerla cambiar de idea. ¿No? Salió de ella. Es que yo no soy el que la va a cambiar de idea. El Señor me hizo que me equivocase, mandase a ese lugar para que se den cuenta que hay un Dios. Ya lo vemos cuando con la contestación que me dio, me doy cuenta de que esta señora no conoce a Dios, conoce otras imágenes, conoce otras cosas que no tendría, pero a Dios no lo conoce. Así que si le hubiera venido bien, porque esa era una bendición, de que yo haya tiqueado en ese lugar y he mandado esa foto. Era un video hermoso, ¿no?, sobre relacionado a Jesús, a Jesucristo. Y bueno, se perdió a lo mejor la bendición. Y bueno, pero estamos acá para aprender, ¿sí? Claro. Porque nosotros también éramos así. Nosotros también éramos así. A nosotros nos enseñaron, en la Iglesia Católica nosotros nos enseñaron eso, de cuando éramos chicos. Mis estudios han sido católicos. ¿Por qué? Porque hice el secundario, hice la facultad, todo en lugares, ¿no?, donde había una enseñanza católica. Y eso no quiere decir que yo le estoy llevando a usted que usted tiene que cambiar de religión, porque yo no le estoy hablando de religión, estamos hablando de lo que dice la palabra, y la palabra no tiene religión, porque la salvación es algo que es personal. Claro. La religión no salva, pero sí, el único que salva es la palabra en el cual está, que habla del Señor Jesús, que Él es el Yeshua de Israel. Por eso le estoy llevando a usted, que usted también, esas cadenas que muchas veces llevamos a cuestas a través de los años, porque nos han enseñado así. Hay mucha gente grande que me dice, mira, yo voy a morir siendo católica. Y es muy feo eso, porque el Señor, Él no tiene límites. Cuando vamos a la palabra, el Señor no tiene límites. Mira, vos sabés que yo creo que las personas que hablan así de esa forma es porque no ha leído la palabra. Exactamente. No ha leído. No saben que hay un solo Dios. Ese solo Dios verdadero es Jesucristo. Así que por eso nosotros, lamentablemente, no podemos hacer nada. El único que puede hacer las cosas es Dios. Él que le va a cambiar. Como vos decías en otro programa, Él es el único que le abre el entendimiento a todas las personas. Y no somos nosotros. Solamente nosotros llevamos esta palabra, que es una palabra que es judía, porque la Torá es judía, el Antiguo Testamento es judío. El Nuevo Testamento, la mayoría ha sido escrito por personas que son judías. Mira, la palabra misma ahora te está llevando a vos, eso está en el libro de Gálatas, en el cual ya no hay más judíos ni gentiles. Todo es un solo pueblo. Ya el Señor, con ese criterio nosotros no estaríamos hablando de la Biblia, porque es hebrea. Es directamente ya el Señor unificó todas las cosas en el sentido de quién es judío, quién no,
todos para Él son iguales. Él no hace acepción de personas. Claro, entonces podemos decir, podemos afirmar que cuando nosotros hablamos y nos dicen, mira, sí, la adoración a vírgenes, a santos, corresponde al pensamiento de una iglesia en particular. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, es solamente hay que adorar a Dios. Ninguna duda. Porque Dios dice la misma palabra que Él no le da la gloria a ningún hombre. No le da la gloria a los seguridad. hombres, ni a los hombres ni a las mujeres. Al decir hombre estoy hablando de los dos. Pero ahí está, que dice que a pobre Pablo y Silas recibieron unos grandes azotes, ¿no? Y dice que los metieron en el calabozo. Pero a la medianoche dice que ellos oraban, cantaron alabanza, cantaron cosas cosas cristianas, cantaban al Señor con todo su corazón. Y de pronto dice, mira vos cómo le respondió el Señor. Le respondió con un gran terremoto. Amén. Porque ellos sobrepasaron esos límites que se enseñaba en aquel tiempo, y hoy es igual. Hoy es igual. Entonces ahí está que dice el Señor que se abrieron esas cadenas, se abrieron esos cerrojos, y dice que esas cadenas se soltaron. Y no solo los de ellos, sino de todos los presos que estaban en esa cárcel, ¿no? Y eso yo digo, mira vos, qué tremendo que es cuando uno imparte la palabra, ¿no? Cuando imparte la palabra, y es así que Dios te responde. Claro, porque sirvamos espiritual, en el caso de estar hablan de las cadenas y de las puertas, es lo que nosotros tenemos, esa maldición que a lo mejor tenemos, entonces que son como cadenas, caen, porque Dios en ese momento ha dispuesto de que vos seas libre. Amén. Y si vos sos libre, no hay ninguna duda que ya podés hacer con respecto a todo lo que puedes hacer, pero siempre con la bendición de Dios, siempre con el permiso de Dios. Así que tenemos que tener muy en cuenta eso de que muchos están todavía en celdas espirituales, muchos están con cadenas, con cepos también espirituales, lamentablemente, y están aprisionados ahí. ¿Y qué lo tiene aprisionado? Como siempre decimos nosotros, nuestro enemigo, el diablo. Es así. Y es así. Tenemos que tener esa sabiduría e inteligencia espiritual para poder contrarrestar todo esto que nos pueda suceder en un momento. Amén. Y bueno, este es el tiempo también, ¿no?, de ser libres. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y esta te hará libre. Qué tremendo, eso es lo que dijo Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús es el Señor, es Cristo. Por eso yo te invito a que seas una persona ilimitada, que cuando leas la palabra, ya sabes, estamos hablando del Señor. Y el Señor viene, porque dice el Señor que estando 2 o 3 reunidos, Él está en el medio. Amén. Acá está el Señor, sí, Señor, acá en el medio. Y eso es lo bueno. Por eso yo te invito a escuchar esta preciosa alabanza. Perdón. Sí. Perdón, lee el versículo 31. El 31, a ver. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Eso es importante. Importantísimo. Y bueno, que Dios te bendiga. Más que un anhelo, es un deseo. Tenemos hambre de ti, hambre de verte, de conocerte y en tu presencia vivir. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor, danos más de tu luz, de tu plenitud.
nos separar nos llamas, con corazones a ti rendidos, que no vacilan jamás. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Tu presencia es mi alimento, mi porción, la dulzura que alimenta el corazón. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de ti. Y como este es el tiempo para prepararte para la segunda venida de nuestro Señor, yo te invito a leer Lucas, capítulo 12, versículo 30. Allí te enseña de quién es nuestro Señor, y por eso amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios te bendiga. La palabra de Dios que vamos a escuchar ahora es la siguiente. Eso está en el libro de Marcos, capítulo 12, 28, el gran mandamiento. Esta palabra es para cada uno de nosotros. No es que digamos, no, es para los judíos. No, directamente es para cada uno de nosotros, que todos aquellos que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único Salvador, esta palabra es. Y para aquellos que no lo son, también es. Y dice así la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Acá vemos que la palabra nos lleva a que Dios es uno solo. Por ejemplo, ¿no? Como ya hemos hablado en nuestros programas, con respecto al testimonio que da Dios en los cielos, como también así aquí en la tierra. Sabemos muy bien que el que da testimonio en el cielo es el Padre, el Verbo, que sería el Hijo, y el Espíritu Santo. Y con respecto a acá en la tierra, es el Espíritu Santo, ¿no? El agua y la sangre. En una palabra, Dios es uno solo. Y le dice qué corresponde hacer. Y dice así,
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Vemos acá que no habría lugar para nadie más que únicamente para Él. Él, acá es un mandato que da Él, es una orden que da Él. Amarás a tu Señor, tu Dios, dice la palabra de Dios, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Sabemos que nuestro corazón, ¿no?, es donde emanan los pensamientos, emanan todos los deseos, todos los gustos y cómo es amar a otra persona. Pero acá el Señor quiere que se lo ame a Él solo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros debemos poner en primer orden ¿a quién? A Él. Y luego viene la esposa, vienen los hijos, viene la parentela y así sucesivamente. Ya sea con el corazón, ya sea con la mente, nuestros pensamientos también son directamente para Él. Tenemos que pensar primero en Él, luego con toda la fuerza. Directamente hace de que nuestro ser directamente es para Él, porque Él es nuestro creador. Si nosotros nos ponemos a pensar, Él es nuestro creador y Él dispone de nuestra vida. Y así como también lo manifiesta la palabra, Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación acá en la tierra. Y dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero acá vemos que tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra parentela, porque hablando de parentela, muchos de los hijos se han distanciado de los padres por X causa. Pero si hubieran tenido ese amor, no pasaría tantas cosas como vemos en la sociedad, como vemos en lo que está aconteciendo ahora en nuestro país. Directamente se fijan órdenes, se fijan leyes y hay muchos perjudicados. Y ahí tendría que existir el amor, porque yo creo que no han leído la palabra de Dios todas aquellas personas que proceden mal. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Un escriba sabemos que era un fariseo en esa época, que eran los entendidos en la ley, y eran las personas más capacitadas que había en ese momento. Entonces le contesta al Señor todo esto en el sentido de que le manifiesta todo lo que dijo el Señor, como así también el amar con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo. Es más todos los holocaustos y sacrificios. Acá vemos holocaustos, sabemos muy bien que lo que sucedió en Israel, con la matanza de 6 millones de judíos en su oportunidad. Hubo guerra y fueron sacrificados toda esa cantidad de judíos, pero también vemos acá que Él no hace acepción de personas. Directamente Él los toma para que nadie se olvide que Él primeramente el judío y después el griego. Al ver Jesús cómo le había contestado este escriba, le dice lo siguiente: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y me retengo en esta palabra: no estás lejos del reino de Dios. Ya daba a entender que había este escriba había entendido lo que el Señor le había manifestado. Esperemos que nosotros también entendamos que primero está Dios
luego la familia, luego el trabajo, porque así es, quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros lo amamos, que lo querramos, lo amamos, y que el Señor está en primer orden. Y les voy a comentar, ¿no?, lo que hoy estuvimos hablando. Y dice así en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia para el Señor, sea quien sea, lugar donde se encuentre en el mundo. Para Él son todos iguales. No hay ningún problema que pueda nosotros decir, no, yo no le pertenezco a Dios. No, todos le pertenecemos a Él. Y lo que estuvimos hablando de la palabra, también eso le voy a decir, le voy a comentar que está en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo es inspirada por Dios. Quiere decir que el que escribió la palabra era un instrumento del Señor, porque lo que ponía en mente de ese que escribía, que sería 2 Timoteo, que sería Timoteo, ¿no?, el que escribió esto, se encontraba de que el único que existe para él es Dios primero. También la palabra de Dios lo manifiesta también el significado en Hebreo capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo está resumido en este versículo. Toda la palabra es fiel y verdadera. Nos manifiesta el Señor que esta palabra la tenemos que tener en cuenta, que Él es el que escribe, Él es el que inspira, Él es el que ordena, y todos tenemos que cumplirlas, nos guste o no nos guste, porque llegará el día que Él nos va a preguntar cuando estemos delante del trono blanco para nuestro juicio, porque después de esto viene el juicio cuando Él venga acá. Así que por eso yo los llevo a ustedes a una reflexión, que como siempre decimos, abramos la Biblia, busquemos lo que quiere decir el Señor, y podemos decir que vamos a cambiar de idea, vamos a cambiar de forma de pensar, hasta de decisiones que podamos tomar si nosotros leemos la palabra de Dios. Bueno, que esta palabra, como siempre he dicho, sea de bendición, que esta palabra pueda llegar a cada uno de ustedes y hacer ese cambio en nuestras vidas, que va a ser muy importante estar en las manos de Dios. Y les puedo asegurar que si nosotros estamos en las manos de Dios, ninguna arma forjada prosperará, y también ninguna lengua se levantará en juicio hacia cada uno de nosotros. Bueno, yo les digo hasta la próxima, y si Dios quiere, bendiciones. Y qué interesante lo que has dado a esa palabra, ¿no? Siempre es contundente. Y eso creo que tiene que ser el objetivo de este programa. Llegar a las personas también a cambiar muchas veces el pensamiento, ¿no? Porque, como decíamos antes, las personas también creen, ¿no? Porque nos han enseñado así. Nuestros padres, nuestros abuelos nos han enseñado de una determinada forma, pero cuando nosotros leemos la palabra, ya es diferente, ya cambian todas las cosas. Por eso es bueno amar a Dios sobre todas las cosas.
Es bueno amar a Dios, tenerlo siempre primero a Él, tratar de acordarse que hay una persona, ¿no?, que nos está midiendo también. Y que nosotros también tenemos que estar acorde a lo que Él, a todo, ¿no? Todo lo que es su reinado, su soberanía. Porque Dios es así, a medida que la persona va caminando, transitando este camino espiritual, el Señor también va haciendo crecer nuestra fe. Claro. ¿Y cómo se logra? Leyendo. Amén. Leyendo. Amén, sí. Mira, yo me voy a retrotraer. Cuando yo empecé, ¿no? Yo era católico, ya lo he mencionado, ¿no? Por mi profesión tenía que asistir a muchos eventos. Me acuerdo porque todo, yo iba también. Todo era religioso, era como dice, católicos. Pero después que yo me retiro, ¿no? Seguí yendo, pero yo buscaba a Jesús, no buscaba otra cosa. Buscaba a Jesús, es increíble. Yo lo había soñado, ya lo soñé en una oportunidad de que yo iba en un gran campo, pastizales, y escuché el lloro de un pequeño, de un bebé. Y me acerco y veo ese bebé allí entre el pasto solo, y hermoso bebé. Entonces me lo levanto, mejor dicho, lo miraba enfermo. Entonces yo miré para todos lados para ver a dónde llevarlo, lógicamente, que lo había encontrado. Y a medida que yo iba avanzando, él se iba poniendo viejo. Y se produjo que ese bebé se convirtió en un viejito, hermoso, pelo blanco, lógicamente, todo. Y así que me quedó eso a mí, y desde el momento empecé a buscar a Cristo. Yo antes, lógicamente, iba y rezaba, como nos enseñaron, como sí, enseñaron, seguro. ¿no? Porque todo viene también de nuestra base, lógicamente, de nuestros padres, que también eran católicos, entonces vos también eres católico. Lo mismo que ahora pasa con mi nieta, con tus hijas, que ellas nacen ya, pero con otra forma. Otra visión de las cosas, de ¿no? pensar. Sí, un Así pensamiento que diferente. Es bueno hacer un cambio, y este cambio es muy importante, porque Él dio la vida por cada uno de nosotros. Él murió en la cruz del Calvario, Él fue crucificado, fue maltratado. Si leemos en Isaías el capítulo 53, ahí nos manifiesta claramente lo que le aconteció a Jesús. ¿Qué es lo que pasó cuando lo llevaron a la cruz del Calvario? Que fue azotado de distintas formas, que fue directamente maltratado y después crucificado. ¿Cómo podemos nosotros olvidar eso que hizo el Señor por nosotros? Él lavó nuestros pecados, Él tomó toda la suciedad que podíamos tener y lo libró de todas las acechanzas del maligno. Así que tenemos que tener en cuenta que hay que amar a nuestro Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma y con toda nuestra fuerza, que ahora, lógicamente, yo lo expliqué. Así que por eso estamos aquí, para hacerle notar quién es nuestro Dios. Que no depende de religiones, o sea, estoy hablando, ¿no?, del catolicismo, del evangelismo, ¿no?, que toman fuerte la parte evangélica, ¿no?, que lee la palabra de Dios. Porque yo me acuerdo también, en nuestro transitar, nosotros también hemos sido católicos, hasta que el Señor dijo, bueno, este es el tiempo de que hay que leer la palabra. Y tenés que ir a esa iglesia. Yo escuché una voz que tenía que ir a esa iglesia. Y fue así que fui, aprendí la palabra. Hasta que el Señor me dijo, bueno, este es el tiempo de estar en tu casa. Tenés que estar en tu casa con tu familia, enseñando a tus hijos, a mis hijas sobre todo, que somos mujeres, que nosotros somos las constructoras en nuestro hogar, que llevamos nuestro hogar también. Igual que el hombre que va a trabajar, que nos sustenta. Y bueno, es así. Y es como etapas que Dios te lleva, ¿no? Hasta que leemos la Biblia, esta preciosa, y bueno, y ahí el Señor nos lleva a estar en su presencia, porque cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, entramos en esa infinitud de Dios, en ese aprendizaje. Es como un aprendizaje expansivo en el cual estamos poniendo la Biblia, que es hebrea, aquí, y la estamos tomando, la estamos leyendo, y son otras costumbres.
pero dice Romanos 11 que somos injertados en ese olivo verdadero que es Israel. Y bueno, y la palabra se cumple. Y es así que somos libres, hoy somos libres. Hoy somos libres porque el Señor, como dije antes, para la religión no salva. El único que salva es Cristo. Es Jesucristo. Y bueno, nos despedimos, medio largo, ¿sí? Nos despedimos y que Dios te bendiga grandemente. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 20:30, el día viernes a partir de las 16. Estamos los días miércoles también en la radio, en la FM Láser 107.3 y en internet, en YouTube. Estamos como Cristo Viene Pronto, canal local. Y si no, en nuestra página web que es www.somoslareforma.com. Y bueno, que Dios te bendiga y que pases esta semana realmente con una visión diferente de todas las cosas. Y como yo también me despido, y como dice la Biblia, crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Bendiciones. Oigo una voz sobre la montaña, día tras día mejor. Oigo una voz sobre la montaña y se prepara el camino al Señor. Prepara el camino, prepara el camino, preparad